Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de innovación, pero vamos a hablar de innovación en serio y también bajo el alero y el gran tema que convoca justamente lo que es transformación digital. Hoy día estamos viviendo una era en la cual las empresas tienen que encontrar una forma más productiva, más eficiente y finalmente que les permita crecer, notoriamente en sus respectivos modelos de negocio. Y uno de los elementos fundamentales que hay detrás de esa posibilidad es la innovación. Así que comenzamos y comienzo comentando, primero presentándome muy rápidamente, ya Paulina hizo un resumen, pero justamente les quiero mencionar, yo soy ingeniero civil y estoy trabajando en tecnología desde la década del 90, hice mi máster particularmente en inteligencia artificial en esta misma casa de estudio y hace prácticamente 10 años fundé mi propia empresa que se llama Resolver, en paralelo manteniéndome siempre como profesor de distintos programas dentro de la universidad. En esta empresa, sobre todo en esta empresa, a pesar de que en trabajos anteriores y tuve la suerte también de estar ahí algunos años en una empresa que se llama Synopsys Inc., donde estuvimos desarrollando inteligencia artificial para el desarrollo y diseño de la industria de los microchips. Pero ya desde el 2011 que fundé mi propia empresa hemos estado implementando innovación en distintas áreas industriales. Algunos de los ejemplos se los voy a contar hoy día para que ustedes entiendan qué significa hacer innovación sistemáticamente, qué significa hacer innovación consistentemente dentro de las organizaciones. Y por último ahí menciono que tengo ahí unas patentes y unos papers publicados en uso de inteligencia artificial. Y creo que lo puse por ahí en uno de los avisos en LinkedIn. Los ejemplos que voy a mencionar hoy día van a ir dentro de la línea del uso de inteligencia artificial como factor de innovación en las organizaciones. Solo para terminar, efectivamente hice mi magíster en inteligencia artificial en la década del 90 y efectivamente vemos que hicimos una inscripción para fondos Fondesit para poder desarrollar este proyecto ya hace prácticamente 25, 26 años atrás, donde se hablaba de optimización basada en técnicas no convencionales de inteligencia artificial. Hoy día esa parte no convencionalidad se ha vuelto un poco más parte del mainstream, pero ha sido la verdad es que un par de décadas y media que han sido bastante interesantes, sobre todo los últimos 10 años en el desarrollo de inteligencia artificial. Bien, vamos a partir con una encuesta muy rápida que la voy a activar en este momento para que ustedes contesten. Vamos a dar ahí son dos preguntas muy cortas, les va a aparecer ahí una ventana, una pantalla delante de ustedes donde aparecen las dos preguntas y ustedes pueden ir contestando. Les voy a dar ahí un par de minutos, ¿no? Quizá un minuto, pues relativamente rápido, que habla de cuál es la relación que tienen eventualmente ustedes tanto en su organización como en sus paradigmas personales en relación al concepto de la innovación. Ya tenemos casi 30 votos, bien. Vamos a dar ahí unos segundos adicionales. Vamos llegando ahí, llevamos 2/3. Interesante, estoy viendo los resultados ya. Estamos llegando a las 90 respuestas, yo creo que ahí llegando cerca del pasando los 90 a los 100 lo vamos a cortar. Vamos a cerrar. Siguen llegando, bastante divididas las opiniones en general. Y 10 segundos más, 10 segundos más. Bien, lo dejamos ahí, vamos a mostrar los resultados. Y ustedes seguramente están viendo en este momento de que de la primera pregunta ganó la respuesta de incorporación de nueva tecnología y proceso con un 51%.
un 20% habló de experimentar sobre soluciones y un 29%, casi un tercio, en creatividad. Y en relación a cómo están las respectivas organizaciones, hay un 21% que no tiene un impulso formal de innovación y un 43% que sí tiene un impulso, pero todavía está muy inicial, pues se entiende que solo es o solo ha sido una declaración de intenciones, y poco más de un tercio tiene formalmente un programa o un área de innovación. Bueno, les voy a contar justamente que estas dos preguntas de alguna manera reflejan un poco cómo está la industria, cómo están los distintos aspectos de la industria en relación al concepto de la innovación. Y justamente este webinar es para hablar de cómo se puede hacer innovación, porque hoy día tenemos la ventaja de incluso estar presenciando una boom de la innovación que está siendo impulsado por distintos tipos de organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, incluso fomentando también el financiamiento. Sin ir más lejos, Corfo tiene su división Innova, que impulsa muy fuerte la innovación. Sin embargo, es importante entender qué significa la innovación. Entonces, seguramente la realidad de muchas de las organizaciones hoy día, tal como lo reflejaban ustedes en la encuesta, es que hay alguien de la dirección, hay un CEO o hay algún gerente que dice, tenemos que innovar, y con un nivel de urgencia de absolutamente ahora. Y viendo que más o menos es lo que ustedes contestaron en la encuesta, me puedo imaginar que varios se sienten identificados con esa declaración absolutamente brusca y violenta de hagamos innovación. Pero la pregunta fundamental es ¿en qué consiste realmente la innovación? ¿Cuál es la verdadera definición de la innovación en contextos en los que estamos aquí? Uno puede ser innovador en su casa, en su vida personal, pero finalmente cuando estamos hablando de contextos organizacionales, ¿en qué consiste esta innovación? Hay un manual de Frascati que efectivamente se usa como referencia, particularmente se usa mucho como referencia en Corfo, y lo usa la OCDE como un estándar de distintos aspectos de la innovación en contextos tecnológicos científicos. Y básicamente dice que es la transformación de una idea a un producto nuevo, mejorando lo que es, o mejorado, perdón, que es introducido en el mercado, o un nuevo proceso que finalmente también es puesto a disposición del mercado para transformarse en un nuevo servicio. Esa es como la definición oficial y eso es lo que manda finalmente la evaluación de proyectos de innovación, por ejemplo en financiamientos públicos como Corfo o también en otros concursos de financiamiento de innovación. Entonces, no estamos hablando necesariamente de ponerme creativo o el hecho de adoptar tecnología por el simple hecho de adoptar tecnología. Tiene que haber un propósito de negocio, tiene que haber una intención, un objetivo de transformar un servicio, de mejorar un producto, de crear un producto nuevo que finalmente va a entrar al mercado. ¿Y por qué es importante entonces que las organizaciones modernas incorporen la innovación? Y esto tiene que ver un poco con uno de los elementos fundamentales que vemos en el Diplomado de Transformación Digital, que es justamente cómo las empresas abordan esta transformación digital correcta, sistemática y consistentemente. Y, por ejemplo, tenemos la referencia del libro de David Rogers que se llama The Digital Transformation Playbook y habla de que hay 5 dominios. El primer dominio son los clientes, tenemos que poner foco en los clientes, tenemos que también tener un ojo en la competencia, incorporar los datos, transformar toda esa información a la que como organización tenemos acceso en un activo importante. El cuarto ámbito es la innovación, y la innovación habla de la experimentación rápida. Ahí estamos hablando de la primera alternativa de la encuesta. Efectivamente, la innovación sistemática se trata de experimentar. Y el quinto dominio tiene que ver con definir o consolidar la propuesta de valor. En paralelo, o más bien en un ámbito complementario y más moderno, se está hablando hoy día de las organizaciones exponenciales, sobre todo a partir del libro de Ismail que estamos viendo ahí a la derecha, y se habla de una organización exponencial, se rige por el supuesto de que hay una abundancia y no están limitadas por los recursos. No estamos hablando de una fábrica de
de pan, donde efectivamente la cantidad de harina determina la cantidad de kilos de pan que vamos a generar. Aquí estamos hablando de organizaciones normalmente con un componente tecnológico digital que se puede masificar con un costo marginal o eventualmente un costo base, y eso es, en el fondo, el costo de tener clientes adicionales es prácticamente cero. Y normalmente estas industrias generan disrupción porque tienen modelos de negocio que permiten este crecimiento exponencial. Ustedes se pueden imaginar que si yo parto con un Google y efectivamente tengo millones de usuarios simultáneos, es simplemente el esfuerzo de tener la infraestructura computacional de atenderlos, pero el modelo de consulta y de búsqueda de Google sigue siendo el mismo, lo puedo replicar en esos millones de usuarios paralelamente. Entonces, cuando hablamos de organizaciones potenciales, efectivamente se hablan de estas tres siglas, MTP, Scale y Ideas. MTP, muy simple, significa Massive Transformative Purpose, que es propósito masivamente transformacional, y es el motor que finalmente inspira o impulsa a la comunidad a formar parte de este nuevo negocio. La parte Scale tiene que ver con todo lo que es la capacidad de escalar, de tener recursos humanos escalables según la demanda, manejarse muy fuertemente con la comunidad y el público en general, incorporar algoritmos, todo lo que tiene que ver con los activos, eventualmente la misma infraestructura computacional que usa la gente dentro de la organización, arrendarla, y por supuesto impulsar efectivamente la atracción del público. Y la parte interesante son la parte de ideas, que son algunos de los motores como la organización se trabaja dentro de sus paradigmas de trabajo para poder impulsar este cambio transformacional. Y el tercer punto, que es la E, tiene que ver con la experimentación. Entonces vemos que efectivamente en distintos aspectos, distinta literatura que habla de transformación digital, el concepto de innovación y de experimentación están constantes, son transversales. Entonces, el concepto fundamental que les quiero transmitir hoy es la innovación por experimentación, y eso es lo que de alguna manera refleja el título de la innovación sistemática. Permite desarrollar un cambio, un producto, servicio o proceso que agrega valor, y es un proceso continuo de refinamiento que agrega o quita funciones a un producto o un servicio que permita evolucionar la interfaz y la experiencia usuaria. Finalmente, de eso estamos hablando. Obviamente, detrás de esto hay implícito un concepto de solución tecnológica, en gran parte. Pero el elemento fundamental es que la innovación es un proceso no de iluminación divina en un momento en particular, que puede ocurrir. Sin embargo, es un proceso sistemático, regular, consistente, de ir haciendo experimentos, de probar incorporaciones de cosas a los servicios, a los productos que tengo como parte de mi modelo de negocio, que permitan ir haciendo una evolución positiva, que permitan ir creciendo en este negocio. En ese sentido, hay dos grandes líneas de experimentación. Están lo que yo llamo los experimentos pequeños, donde tú haces cosas relativamente simples, relativamente puntuales, y lo importante es que detrás de hacer ese experimento, de mostrarle una información a un usuario, de responderle algo a un usuario, de responderle algo a un cliente, tú puedas aprender. Eso es lo que se llama un experimento pequeño, lo vamos a detallar también un poco más. Y por supuesto está la gran innovación, está la innovación de desarrollar productos nuevos, de hacer cambios un poco más transformacionales, que se llaman también los grandes experimentos, y básicamente tiene que ver con implementar una nueva versión o eventualmente ver la reacción masiva de los usuarios o del mercado, y sobre eso aprender, corregir, hacer las correcciones correspondientes y continuar, y esto mantenerlo en un ciclo. Cuando hablamos de ciclos de aprendizaje, sale a la palestra un concepto que es el ciclo PDCA, o también llamado el ciclo de Deming, que es uno de los fundamentos de la agilidad. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la agilidad, y es un concepto que está también permanente y muy presente en este diplomado de transformación digital. Y habla de lo siguiente: el ciclo PDCA parte por que tú planificas una actividad, la ejecutas, ¿sí? Una prueba, una campaña, lo que sea,
Pero no terminas ahí, sino que además, una vez que ejecutas, mides los resultados, chequeas cómo te fue, tratas de tener indicadores cuantitativos objetivos, y según ese análisis de indicadores o los resultados que tú vayas a tener, haces los ajustes correspondientes, actúas en relación a lo que aprendiste en eso. Entonces, vemos que en el ciclo PDCA hay dos grandes líneas. Uno está el experimento, a grandes rasgos, y en la segunda parte está el aprendizaje. Ese es uno de los elementos fundamentales dentro de la innovación sistemática. El poder hacer experimentos de distinto tamaño, como decía, experimentos pequeños, experimentos grandes, pero siempre aprender del resultado de esos experimentos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Lean Startup? Y Lean Startup viene de un libro publicado hace algunos años, relativamente poco, por Eric Ries, y donde fomenta un concepto muy similar, digamos, el mismo principio, el mismo concepto filosófico de la ejecución, la experimentación, el aprendizaje, pero lo aterriza al contexto de las empresas startup o de los modelos de negocio dentro de una empresa más grande, que finalmente redunda en un ciclo de aprendizaje. Parte por tener una idea de una nueva funcionalidad, un nuevo servicio, una nueva empresa completa con su modelo de negocio. En base a eso, tú materializas estas ideas y su diseño en una implementación concreta y utilizable, que puede ser una versión simple, puede aparecer conceptos como el mínimo producto viable, etc. Pero finalmente tú transformas ese primer conjunto de ideas o la primera versión de tu idea en un producto y luego incorporas la evaluación del desempeño de esta solución con indicadores, con el feedback del mercado, con el feedback de usuario, con focus group, como tú lo quieres implementar, para efectivamente transformar eso en información valiosa, concreta, objetiva, lo más objetiva posible, y según esa información, esos datos, tú haces un análisis y produces un aprendizaje, propones nuevas ideas. Finalmente, ahí es donde se completa el ciclo de experimentación y aprendizaje. Entonces tenemos el experimento, que es la materialización de la idea, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje es la medición de la idea y finalmente el nacimiento de nuevas ideas que finalmente transforman las ideas originales. Entonces, para poder experimentar, siempre hay dos tipos de experimentos. Yo les mencionaba recién, en el fondo, los experimentos grandes o los experimentos pequeños. Formalmente se les llaman los experimentos convergentes, que efectivamente son experimentos más bien pequeños, acotados, que tratan de resolver una pregunta muy puntual y es de corto plazo, surgen de una hipótesis que va a tener eventualmente una causa o un efecto. Ejemplo, el test A/B. Algunos de ustedes han escuchado hablar del test A/B. Uno como usuario de repente te toca la alternativa A y a otro usuario le toca la alternativa B, y lo que hace la empresa es medir la reacción o el desempeño del servicio en relación a aquellos usuarios que tuvieron la alternativa A o la B. O el diseño de un experimento formal. Y normalmente trata, a pesar de que es un experimento pequeño, trata de ser evaluado en la realidad con un conjunto lo más representativo de usuarios o de clientes y sirve normalmente para confirmar o rebatir alguna hipótesis, por eso hablaba de la hipótesis causa-efecto, y sirve para ir refinando, sirve para ir optimizando ideas que uno ya tiene. En paralelo están todo el mundo de la innovación, que es el más visible, el más mediático hoy día, donde uno hace grandes experimentos, donde está haciendo en realidad experimentación divergente, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que sean disruptivas. Aparece efectivamente el concepto de la disrupción. Y muchas veces no hay una hipótesis demasiado establecida. Ojalá haya algún tipo de hipótesis, pero por ejemplo están los prototipos, el producto mínimo viable, las pruebas de concepto, que son trabajos, experimentos un poco más grandes. Y parte de un diseño de experimentación un poco más informal, y en la medida que se va acotando, trata de converger a una experimentación bastante más formal y se transforma en la columna del lado izquierdo. Normalmente se usa para la exploración de nuevas ideas, para ver eventualmente si hay una idea que tiene un sustento potencial dentro del mercado, y por eso sirve para ir refinando ideas iniciales. Entonces, ¿en qué tipo de áreas, con qué tipo de herramientas o con qué tipo de tecnología y prácticas se puede hacer innovación? Se puede hacer innovación en todo, con todo y básicamente en distintas cosas, en formas de trabajar, en buenas prácticas para los empleados, en modelos de roles dentro de la organización, en distintas estrategias de campaña, en medios donde aparecer y dar visibilidad.
Pero sobre todo hoy día estamos en un mundo que está cada día más tecnologizado, los mercados, las industrias, los distintos negocios, independiente de su origen, están cada día más tecnologizados y por lo mismo hoy día estamos hablando de un esquema mucho más asociado a elementos tecnológicos. Por lo mismo, esta segunda parte de este webinar voy a hablar de un área, y de un área que tiene una razón de ser. Y efectivamente vemos aquí que Forbes, esta gran publicación del mundo de los negocios norteamericana, habla de las tendencias 2021 en el mundo de la transformación digital. Y fíjense el número 1. El número 1 habla de la democratización de la inteligencia artificial, de la artificial intelligence. Entonces, estamos hablando de que una de las grandes tecnologías que ha sido, entre comillas, disruptiva hace un tiempo, hoy día ya no lo es. Hoy día estamos entrando en un mundo en que tener incorporado elementos de inteligencia artificial en tus distintas partes del proceso de negocio es casi un commodity. Efectivamente, hasta cierto punto hay varios elementos que tú puedes llegar a integrar como servicios pagados incluso a veces de bajo costo, o si ustedes tienen en algunas organizaciones, ustedes mismos tienen la capacidad con algún tipo de habilidades de programación básica en R o en Python, incorporar elementos de inteligencia artificial en sus distintos procesos. No tienen por qué transformar completamente un proceso, pero sí incorporarle elementos puntuales. Por ejemplo, cuando tú tienes comunicación de tus clientes que los mandan a través de mail, tener un pequeño robot que está revisando los emails que llegan y los preclasifica rápidamente para que sea más expedita su atención. No tiene por qué ser algo más sofisticado que eso, pero eso ya es una incorporación interesante de inteligencia artificial. Entonces yo les voy a contar 4 ejemplos de incorporación de inteligencia artificial para resolver problemas de negocio. Y quiero partir de esa definición. Primero fue detectar y entender efectivamente cuál es el problema de negocio de fondo y después ver qué herramientas están resolviendo, pueden resolver esos problemas de negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Y de nuevo, ¿por qué es tan importante esta democratización de la inteligencia artificial? Y seguramente varios de los que están aquí participando les ha tocado experimentar que sus organizaciones están leyendo esta mediatización de la inteligencia artificial y aparecen las direcciones, dicen, estuve leyendo un artículo, así que le ponemos urgencia al proyecto Big Data, tenemos que incorporar inteligencia artificial, y a veces el mensaje de incorporar la tecnología viene antes de entendamos qué problema queremos resolver. Y a veces eso, como se dice aquí en Chile, es poner la carreta delante de los bueyes, es dar vuelta el proceso al revés. Yo voy a enfatizar de que siempre es importante entender primero el problema y de después ver con qué tipo de técnicas, eventualmente con qué tipo de herramientas lo voy a resolver. Solo para terminar, el año pasado, en junio, apareció este artículo en Chile Tecnológico del Mercurio y que hablaba, estábamos en plena crisis, en plena pandemia, no hemos salido de la pandemia, pero estábamos posiblemente en el momento más duro del 2020 de relación a la pandemia, y hablaba de aquellas empresas que logren incorporar la inteligencia artificial van a salir mejor paradas de la crisis. Yo como director de una empresa que nos dedicamos a la tecnología cognitiva, que básicamente es una de la inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta de que nuestros clientes han ido mejorando notoriamente sus procesos gracias a la incorporación de servicios que le hemos ido prestando. Pero primero, vuelvo a insistir, no es la incorporación de la inteligencia artificial como un salto tecnológico per se, sino que es entender los procesos que pueden y merecen ser atendidos y mejorados, y sobre eso ver qué parte de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, pueden resolver. Independiente que por ahí sale alguien que menciona en el chat que habla de la ciberseguridad, que estaba por ahí en el quinto lugar, el hecho de estar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es prácticamente lo mismo. Estos son claramente los énfasis de las organizaciones 2021 para poder hacer su transformación. Ok, les voy a contar el primero de los ejemplos, y aquí vemos una cinta transportadora con mazorcas de maíz, como mazorcas de choclo, como se le dice aquí en Chile. Este es una foto de hace varios años atrás. La verdad es que es un problema que resolvimos en una empresa que está aquí a la salida de Santiago, básicamente es la planta más grande de producción de semillas de maíz, y tenían un gran problema, y esta era la pregunta de negocio que queríamos resolver. ¿Cómo poder predecir la humedad del maíz en el proceso de secado para reducir los costos en todo este proceso de la producción de semillas de maíz? Les voy a contar muy rápidamente cómo funciona esto.
cuando traen de las cosechas el maíz, lo ponen en estos módulos de secado. En estos módulos son como unas piezas cerradas donde les meten aire a presión y a temperatura de 38 grados para que efectivamente el maíz se vaya secando, porque hay que almacenarlo en una humedad de 12,5, mientras que sale de los campos con cerca de 30% de humedad. Para poder hacer efectivamente ese aire caliente tienen una sala de turbinas con un secador que evidentemente funciona con combustión, particularmente a gas, para poder generar la temperatura necesaria. Y lo que hacían ellos en un proceso tradicional era que iban sacando muestras cada cierto tiempo, una vez al día. Esto es un proceso que dura entre 2 días y medio o 4, redondeando, dependiendo con cuánta humedad trae la que traiga el maíz originalmente, y sacan una muestra de una mazorca y la ponen en este medidor para ver la humedad del maíz, y con eso van viendo de que efectivamente la humedad va disminuyendo mientras que las temperaturas, que tienen termómetros dentro de las salas de secado, van aumentando para finalmente tener un proceso de corte. Eso es cómo funciona en general. La gran pregunta es ¿cuál es el problema a resolver? Había como 3 grandes subpreguntas. Primero es cómo optimizar el uso del calor, cómo reconocer que la temperatura está eventualmente justo, en vez de 38 está a 39, y eso podría dañar algunos de los granos que son bastante más sensibles. Y finalmente, que para optimizar el uso del calor, yo quiero poder programar los cortes de varios módulos oportunamente cuando yo sé que voy a predecir que van a estar el maíz en el 12,5. Entonces se hizo una serie de experimentaciones a través del tiempo, y les voy a contar algunas cosas. Instalaron sensores en el maíz, y sensores que eran inalámbricos, quedaban enterrados dentro del maíz, dentro de este cerro de maíz, y obviamente dejaban de transmitir, así que efectivamente no era factible. Sí, probaron poniéndole unos sujetadores, unos fierros en el fondo para mantener el maíz en una posición estable, pero aún así el peso del cerro de maíz hacía que se rompieran estas soportes, así que no es posible. Es algo, la conclusión principal inicial era que no era posible medir directamente la humedad del maíz. Entonces no había posibilidad de medir el maíz, salvo ir a sacar una mazorca, que era claramente lo que querían evitar. Segundo, instalemos sensores de temperatura y humedad en los módulos de secado. Efectivamente estos sensores los tenían instalados hace un tiempo, pero no habían logrado encontrar una fórmula matemático-estadística para poder correlacionar correctamente con un nivel de exactitud adecuado las mediciones del ambiente de la sala de secado con la real humedad del maíz, sin medirla obviamente directamente. Entonces probamos esta tercera serie de alternativas. Estoy simplificando la cantidad de experimentos, pero efectivamente esta es la tercera gran línea, y probar con sensores inalámbricos modernos e implementar un modelo de predicción basado en Machine Learning. Y básicamente aquí había 2 preguntas que teníamos que resolver. ¿Existen datos de referencia para poder entrenar este modelo de Machine Learning? Sí. Y existe sensores inalámbricos que puedan enriquecer, adicionar eventualmente cantidad de mediciones y otros datos a las mediciones obtenidas. Sí. Y básicamente lo que pudimos agregar es la humedad ambiental en 2 puntos con una frecuencia de cada 5 minutos. Entonces, conseguimos estos sensores básicamente en una fábrica en Asia, particularmente en Taiwán, que desarrolló estos sensores. Aquí vemos uno de los sensores, y esto que vemos aquí es un gateway que hace la comunicación por radiofrecuencia, para hacer en corto, y finalmente hacemos estas mediciones cada X minutos o segundos. Aquí vemos que se instalaron el módulo secado y en una plataforma por donde se pone el maíz. Aquí vemos las fotos donde están instalados. Ahí vemos que es muy pequeño, es como uno de estos celulares Nokia pequeños, es como la mitad de un control remoto. En el fondo caben 2 pilas de AA, y con eso funciona toda la temporada de secado. Y efectivamente el otro sensor fue instalado en la parte de arriba del módulo, y con eso empezaron las mediciones. Aquí tenemos un pantallazo del software que está recibiendo las mediciones frecuentes. Vemos que efectivamente van llegando los porcentajes de humedad y de las temperaturas de cada uno de esos sensores. Y lo que hicimos fue entrenar un modelo de regresión lineal multinomial, Machine Learning básicamente, que lo entrenamos con distintos datos que tenían históricos, básicamente con estas mediciones manuales. Y la gracia es que nos dimos cuenta justamente que este modelo de regresión multinomial era capaz de tener un nivel de predicción bastante bueno. Hicimos una fórmula que aproximaba varios aspectos del comportamiento numérico del problema, y finalmente lo que pudimos hacer es esta predicción instantánea. Cada vez que llegaba una nueva medición de los sensores,
la recta de predicción de cuándo la humedad iba a llegar al 12,5%, que era el objetivo, en el tiempo. En el fondo te decía, en, no sé, 47,22 horas más va a llegar al 12,5, así que tú puedes programar el corte en forma oportuna, y finalmente se iba ajustando. En la medida que iban apareciendo nuevas mediciones, se iba ajustando. Y con eso logramos resolver efectivamente el problema sin tener que medir el maíz correctamente. ¿Cuáles fueron las conclusiones del aprendizaje? Esto fue efectivamente un proceso de innovación que se pueden aprovechar por el modelo de predicción numérica para determinar el valor de la humedad sin tener la capacidad de medir la humedad directamente en el maíz, y la incorporación de los dispositivos sensores adecuados fue precisamente el factor clave para poder aumentar la frecuencia y poder mejorar la calidad de estos modelos. Cambiemos el ejemplo, vámonos al mundo del retail. Y esto yo creo que varios de ustedes seguramente tienen algo de familiaridad con este contexto, porque efectivamente se está dando cada vez más que estamos como clientes, la mayoría de los que somos clientes del mundo retail, estamos cada día más expuestos a las recomendaciones que nos hace un e-commerce. El clásico ejemplo que tenemos obviamente es el de Amazon. Amazon desde hace 20 años, en la medida que compramos algo a través del portal, nos va recomendando nuevos productos, y esas recomendaciones normalmente son interesantes, más allá de si la tentación nos hace hacer clic o no, pero evidentemente la recomendación es interesante. Entonces, la gran pregunta es cómo poder recomendar productos a un cliente retail que pueda tener una alta probabilidad de compra. Y estos son problemas que efectivamente se han resuelto gracias a que tenemos la transacción de compra. Hoy día tenemos la boleta, y en la boleta tenemos datos que son parte de la transacción: el número de boleta, la fecha, el local, el cajero. Tenemos el detalle de los productos, típicamente un identificador, un SKU, la descripción del producto, la cantidad, el valor unitario, los descuentos, el total, las formas de pago. Pero cada día más tenemos estos programas de fidelización de clientes donde uno dicta el root en caja, o si compra por un e-commerce, efectivamente está haciendo con una cuenta identificada. Por lo tanto, saben quiénes somos como clientes, y en base a eso se pueden conformar el concepto de la canasta de compra, que es lo que yo compré, todos los artículos que yo compré en una compra, o el repertorio de compra, que son todos los artículos que yo he comprado en un lapso X de tiempo, que puede obviamente incluir varias compras a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es la experimentación que se había estado haciendo? Primero, probar con modelos de asociación. Los modelos de asociación es un mundo del Machine Learning medianamente consolidado, ya existe hace bastante tiempo, es el que propició Amazon desde sus orígenes hace poco más de 20 años atrás, donde se analizan las canastas y los repertorios de compra y se proponen complementos, porque efectivamente en la medida que yo compro el producto A, B, C, D, y hay muchos clientes que además de esos mismos 4 productos compran un E, la recomendación para mí es el E, obviamente en la medida que eso tenga una fuerza estadística. ¿Cuál es la conclusión del aprendizaje que sale de las reglas de asociación? Que sirve para proponer productos, pero no incorpora la variable del tiempo, porque si efectivamente yo he comprado pantalones, camisas, eventualmente voy a comprar zapatos, pero yo no compro zapatos una vez al mes. Yo eventualmente compro un par de veces al año, si es que es el caso, o una vez cada 1 año y medio voy a comprar un par de zapatos de vestir nuevos, dependiendo obviamente de las costumbres de cada uno. Por lo tanto, no incorpora la variable del tiempo. Probemos con elementos que incorporan la variable del tiempo. Las series de tiempo, otro modelo Machine Learning relativamente conocido, que efectivamente permiten proyectar un comportamiento numérico en base a la variable de tiempo. ¿Y cuál es la conclusión? Es que es capaz de predecir una compra a nivel de producto, pero las series de tiempo propiamente tal no son capaces de determinar quién va a comprar, sino que cuántos se van a comprar en términos de un comportamiento de una masa. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratamos de combinar modelos. Y ahí es donde vino la innovación final, la innovación más concreta que finalmente produjo resultados. Teníamos datos de referencia para poder entrenar un modelo de modelo de asociación, serie de tiempo, sí, y nos sirve para reconocer quiénes tienen una propensión de producto X, combinando con una predicción del tiempo, sí, lo podíamos hacer. Les voy a contar muy rápidamente cómo funciona esto. Aquí tenemos unos pantallazos de Amazon, entonces aquí un pantallazo de mis costumbres de compra, un pantallazo mío. Entonces, efectivamente, yo estaba comprando este libro, me compré este libro y me recomendó otros 5 libros que están acá abajo, y efectivamente, dentro de esa recomendación, no solamente había buenas recomendaciones, me terminé comprando 4 de estos libros, y efectivamente eso fue una recomendación súper correcta.
Aquí hay otro ejemplo, también a mí me gusta el mundo de la música, así que efectivamente aquí hay un accesorio musical, que es un mini amplificador, y me recomienda aquí, oye, los clientes que también compraron esto están comprando este manual de aprenda a tocar guitarra. Las reglas de asociación son esas que van viendo las combinaciones dentro de una canasta de compra. Aquí tenemos 5 posibles productos, el A, B, C, D, y vemos que existe la combinación de un cliente compre todo, que es el nodo de acá abajo, que clientes compren 4 de ellos, combinaciones de 4 de los 5, o que el cliente que compren 3 de los 5, o 2, o cada uno por separado, eventualmente ninguno. Y esto es un árbol de combinaciones que a través de distintos algoritmos, hay un algoritmo que se llama a priori, es capaz de ver cuáles son las combinaciones que más se repiten y según eso hacer recomendaciones. Entonces, si efectivamente nosotros tomamos ese tipo de modelos, le incorporamos variables de tiempo, podemos desarrollar cosas como la que vemos aquí, y efectivamente vemos que tengo el producto, que es una línea de productos que son las zapatillas, con un umbral de propensión de 0,8. ¿Cuántos clientes me van a comprar? Efectivamente, de toda la lista de clientes que yo tengo, que son varios miles, tengo 719 productos con clientes que podrían comprar con hasta una venta potencial de 16 millones. Por lo tanto, si yo hago algún tipo de campaña específica a esos 719, yo podría efectivamente incorporar una campaña que tenga una tasa de retorno realmente interesante. Y lo complementamos finalmente en este tipo de insight que vemos aquí. Se ve que la categoría de zapatos de vestir es la que ha caído más que otras categorías. Se recomienda hacer una campaña a 873 clientes inactivos. Ahí está la variable de tiempo. Ellos no han comprado esto en un tiempo bastante extenso, más de un año. Por lo tanto, efectivamente, si tú le propones que compren zapatos de vestir, eventualmente van a tener una tasa de retorno, que obviamente no van a ser los 873, pero si una campaña marketing típicamente tiene una tasa de retorno, una tasa de conversión del 2%, del 3%, esta efectivamente estuvimos viendo que subía de ese 3% a un 25%, a un 30% en algunos casos, que es una tasa de retorno, o sea, de conversión realmente sorprendente. Entonces, efectivamente, aquí uno de los elementos fundamentales del aprendizaje fue combinar modelos. Y a propósito de combinar modelos, les voy a contar el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo es cómo acelerar el análisis de un documento jurídico, de texto escrito, y poder hacer una clasificación correcta y reducir eventualmente el error humano que lo hace cuando hay un operario que está leyendo el documento y trata de hacerle una clasificación. Entonces, el problema a resolver es básicamente esto. Yo leo un documento y quiero determinar de qué tipo de documento legal se trata, más allá de que aparezca un título. A veces en varios de los documentos jurídicos no aparece el título, sino que uno tiene que deducir, dadas las cláusulas que aparecen en el contenido, de qué tipo de documento. Entonces, efectivamente, teníamos del orden de 70 y tantos tipos de distintos documentos jurídicos, contratos, constituciones, sociedad, eventualmente acuerdos, etcétera. Pero había un desafío. Efectivamente, algunos de esos documentos podían coincidir con más de un tipo. Por ejemplo, una constitución de sociedad puede tener una declaración de poder en forma simultánea. Por lo tanto, tenemos que tener un modelo que sea capaz de incorporar no solamente la determinación de un tipo, sino que eventualmente de multitipo. Entonces, se probaron varias cosas. Volvamos a la experimentación. La predicción categórica, determinar de un texto que esto es de la categoría A, es un modelo, es una solución relativamente estándar, conocida. Pero efectivamente esos modelos tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo no te pueden dar múltiples clases simultáneamente, te van a dar una de varias y nada más. Utilizar modelos más modernos como de redes neuronales, que efectivamente son capaces de analizar abstracciones dentro del texto, efectivamente tienen ventajas, pero sigue existiendo el desafío de poder mejorar la exactitud, tiene que ver con la capacidad que tiene el modelo de entrenarse correctamente. Entonces, probemos de nuevo con una combinación de modelos de predicción. Y decidimos probar 3 familias de modelos binarios, modelos probabilísticos y modelos basados en redes neuronales. Los modelos binarios responden sí o no. Y esto fue lo interesante, porque nosotros necesitamos responder, esto es de la categoría A, B, C, D, no un sí o no. Pero efectivamente lo que hicimos fue tomar un modelo que es relativamente conocido, que es el Support Vector Machine, que básicamente encuentra, en la medida que tú le das ejemplos azules y ejemplos rojos, encuentra cuál es la línea divisoria, encuentra cuál es la regla que determina qué diferencia un azul de un rojo. Entonces, efectivamente responde, ¿es azul? No es azul, ¿ya? ¿Cómo se usa eso en un multiclase? Lo que hicimos fue
hacer un support vector machine para el contrato de compraventa, hacer otro support vector machine para la constitución de sociedad, hacer otro support vector machine para el contrato de servicio, y así sucesivamente, uno para cada uno de los 72 tipos. Por lo tanto, cuando le muestro un texto a cada modelo, me responde sí o no. Entonces, al responder sí o no, yo tengo inmediatamente la posibilidad de resolver que más de alguno de esos modelos me diga que sí, y en ese caso le creo. Y además, para poder mejorar la exactitud, el accuracy que dicen los modelos, lo que hicimos fue combinar varios de esos modelos, tomamos estos support vector machine por cada categoría, varios support vector machine, lo combinamos con un Naive Bayes, que es un modelo probabilístico, lo combinamos con una red neuronal profunda, y esto lo bautizamos el enfoque Minority Report. Si ustedes recuerdan una película de Tom Cruise de los 90 que se llama Sentencia Previa. Y efectivamente había, para no hacerle spoiler a nadie, había un tema de que se adivinaba lo que iba a pasar en base a que 3 adivinadores, 2 de ellos al menos coincidían. Si 2 modelos coinciden en la clasificación, nosotros le creemos, y con eso mejoramos la tasa de exactitud enormemente. Y eso fue uno de los grandes adelantos e innovaciones que hicimos en ese entonces. Esto fue del año 2015, incluso este modelo en parte está en un proceso de patentamiento que va por Europa hace unos 3 o 4 años, y que todavía le debe quedar un año más para hacer salir la patente. Básicamente, la conclusión es que podemos combinar modelos para automatizar procesos complejos, reconocer características relevantes, agrupar en base a similitud de elementos y, sobre todo, automatizar una serie de tareas que anteriormente requerían capacidades cognitivas humanas, y lo podemos hacer en forma bastante sistemática hoy día. Y el último ejemplo que les voy a contar es cómo poder medir la experiencia de los clientes en un servicio. Por ejemplo, cuánta gente está esperando en la fila, los clientes están esperando mucho rato, están descontentos, eventualmente un cliente en un restaurante tiene una buena experiencia o tiene una mala experiencia. Entonces, nosotros empezamos a mirar alternativas de modelos de computación visual. Y aquí aparece uno de los modelos modernos que se llama YOLO, que viene de You Only Look Once. Y básicamente estos modelos que están preentrenados, están prehechos, tú bajas el modelo y tienes la capacidad de decir lo que está mostrando la animación. Tú, a través de un video, a través de una cámara, tú puedes reconocer objetos. Entonces, efectivamente, yo puedo reconocer personas. Entonces, ¿cuál fue la experimentación que se hizo? Esto lo trabajamos también con una empresa de estudio de mercado. Encuestas rápidas en tablet. Efectivamente, el tema es que no toda la gente contesta la encuesta, y muchas veces la porción de clientes que opina tiende a opinar cuando está enojado. Y cuando uno está contento, en realidad pasa de largo con la encuesta y no opina. Utilizar métodos de conteo y estimación de permanencia es una alternativa. Si efectivamente veo que la gente, tengo 50 personas en una fila y el promedio de espera es de 1 hora, yo puedo asumir que efectivamente la experiencia de los clientes no es buena, pero no necesariamente eso es un factor individual ni además muy preciso. Entonces tratamos de entrar en el mundo, o sea, no tratamos, entramos derechamente a probar con modelos de visión computacional avanzada, es decir, análisis visual, que permite tener un análisis demográfico y emocional avanzado, conformando finalmente la experiencia. Entonces, tomamos lo que se llaman hoy día redes neuronales convolucionales, que se usan mucho para la detección de imágenes, y tomamos un streaming de video de una cámara de seguridad o de una cámara puesta estratégicamente, vamos viendo los frames. Si en un frame hay una cara, evalúo la cara y saco si es hombre o mujer, una edad aproximada y eventualmente la emoción. Y básicamente esto se puede ver aquí. Aquí vemos, por ejemplo, una cliente va saliendo con una expresión neutral, mujer de 42 años, va saliendo y de repente pone una expresión que, si ustedes alcanzan a verla, efectivamente es como de disgusto, y ahí se da cuenta inmediatamente el modelo que digo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos estos modelos, los hicimos escalar y incorporamos lo que se llama la experiencia del cliente. El cliente llega para ser atendido, a través de cámaras vemos anónimamente. Esto no se trata de reconocer y violar la privacidad de nadie, simplemente tener una idea de cómo está la tasa de atención, y en la medida que el cliente es atendido por alguien del staff del local de atención, efectivamente se va midiendo la reacción emocional. Aquí vemos mayoritariamente alegría en estas dos clientas, y con eso conformamos la experiencia de la percepción de compra. Entonces, justamente el incorporar modelos de visión computacional permite resolver una serie de cosas que antes necesitaba un conocimiento humano para poder verlo. Efectivamente, las redes neuronales convolucionales, que es un modelo particular de redes neuronales, ha acelerado mucho este proceso y efectivamente nos permite ir haciendo cosas. Como gran conclusión, es que algunos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿cómo puedo empezar a trabajar en esta experimentación divergente?
traten de ser quick wins, es decir, hay un concepto que se llama fallar temprano y barato. Prioriza experimentos que te entreguen el máximo posible de aprendizaje y que te cuesten el mínimo tiempo, el mínimo recurso, el mínimo costo, finalmente. Esas son cosas que realmente ayudan bastante a ir consolidando una línea de investigación. Lo importante es que no nos quedemos el estándar que tenemos en la cultura latinoamericana. Yo la conozco más la chilena, pero la latinoamericana es una cosa muy fuerte. Yo hago una prueba, me va mal, y tiende a haber una culpa, tiende a haber un castigo corporativo, tiende a haber, tú te equivocaste, gastaste plata innecesariamente y hay una suerte de reprimenda, más allá de si te cortan la cabeza o no, en el fondo si te sacan de... Hoy día estamos propiciando en las empresas que están en transformación digital, entre otras cosas, la cultura de la experimentación. Y la cultura de la experimentación significa que puede que algún experimento te falle, pero aprende de todos, efectivamente. Y solo para ir terminando, ahí está. Voy a darle la palabra aquí a Francisco y estamos justamente en la hora. Así que muchas gracias por la atención. Ahí veo varios comentarios en el chat, así que vamos a ver si podemos contestar algunas de las inquietudes que están por ahí. Gracias, Rodrigo. Sí, están haciendo preguntas, pero antes de las preguntas vamos a dar el pase a Francisco Valenzuela para que nos comente. ¿Está por ahí, Francisco? Mira, mientras tanto yo igual no he leído últimamente el chat, pero me había quedado una pregunta que hizo Sebastián Vega hace un rato. ¿Qué marcas son los sensores que tú mencionaste ahí con los choclos? Porque él tiene un problema similar. Entonces, ¿se puede responder eso antes que Francisco de sus palabras? Oye, déjame ver si me acuerdo de la marca, porque la verdad es que como fue un proyecto del 2013 y no volvimos a trabajar con ese tipo de sensores, pero déjenme volver atrás y a ver si me acuerdo. Pero creo que está por ahí. Ahora, si uno se mete a Alibaba, hay un montón de productores, porque efectivamente esto, la verdad es que se encargó una empresa que era la importadora de estos sensores, pero de verdad, a ver si me alcanzo a acordar mientras tanto. Pero no te preocupes, si no, revisa y Francisco... Ahí me parece, Manuel, Aedo menciona una marca Honeywell, efectivamente es una marca de sensores que se puede utilizar en este contexto. Hay varias marcas, la verdad es que yo no estoy casado particularmente con un tipo de hardware específico. Ya, pero ahí de todas maneras nos están ayudando los participantes, así que para que Sebastián Vega pueda revisar el chat y ahí pueda... Me gustaría presentar un minutito, sí, Paulina. Francisco, por supuesto. Adelante. Ya, un minutito. Adelante. Ups, perdón. Aquí. Bien. Bueno, en primer lugar, este diplomado fue construido con un panel de expertos. La verdad que hablar de transformación digital de partida, si juntamos a un grupo de personas y les preguntamos qué es para ellos transformación digital, probablemente van a salir muchas nociones distintas porque acerca de este fenómeno que depende estrictamente de lo que ve un observador, es un fenómeno sin duda complejo por todos los temas que obviamente tocó tangencialmente Rodrigo. Habló de muchas cosas, de modelos de negocios, de innovación, entre otros temas. Básicamente cuando nosotros pensamos este diplomado, nos dimos cuenta que teníamos que partir sobre una base sólida, ¿sí? Y esa base sólida es la que le da de alguna manera toda esta parte que tiene que ver con cuáles son las estrategias asociadas a la transformación digital. Y ahí nos fuimos a mirar el mundo y sin duda de que el libro de Rogers es algo que nosotros evidentemente tenemos que abrazar si es que queremos al final de este diplomado hacer que los participantes de alguna manera salgan con conocimientos que sean claves, habiendo aplicado diversas metodologías para construir una estrategia sólida de transformación digital. Y para eso es necesario, evidentemente, conocer muy bien sus fundamentos, y esos fundamentos las dan en cierta medida, por supuesto, las dimensiones de las que le habló muy bien Rodrigo. Y recientemente, por eso digo que este tipo de diplomado es un diplomado complejo,
porque requiere estar mirando nuevas metodologías y nuevos desarrollos metodológicos, porque la disrupción también hace que los modelos queden obsoletos rápidamente. Entonces esto nos obliga a estar buscando permanentemente cosas que impacten en la definición de una estrategia sólida de transformación digital. Y por eso es que en esta próxima versión agregamos lo que mostró Rodrigo sobre el tema de organizaciones exponenciales. Ese es un tema nuevo que se agregó a este diplomado y que sentimos que es un must hacerlo. Y no creo que otro diplomado en transformación digital incluya el modelo EXO y especialmente la metodología EXO Sprint, que es básicamente la suma de estas dos cosas, el modelo EXO y la metodología EXO Sprint, es como el sistema operativo que tú tienes para seguir transformando digitalmente tu organización, ya sea en el ámbito de hacer disrupciones o innovación, como les comentaba Rodrigo. Y aquí en esta parte, Rodrigo, evidentemente que es el profesor, hace trabajos relacionados con que ustedes tomen un caso real y diagnostiquen al menos 4 dimensiones de este modelo sobre las cuales ustedes evidentemente van a proponer oportunidades de mejora. Eso en una primera parte. Y lo segundo, ya entramos a la parte más interesante, que es hablamos de un popurrí de herramientas y metodologías. Algunas las tocamos por encima, pero otras las profundizamos bastante más y la vinculamos a un trabajo, porque son muchas las metodologías que hay que conocer en transformación digital. No hay que casarse con una sola metodología, sino que hay que abrazar diversas metodologías para poder abrazar un tema que es más complejo, ¿no? Y aquí, en esta parte de las metodologías, lo primero que tratamos de buscar es un cambio de mindset, un cambio de mentalidad, ¿sí? Y ahí les habló Rodrigo de la importancia de diverger y converger. Ahí Carlos Núñez, la verdad, es que hace un trabajo pero impecable. Es una persona que es pero muy apasionado de cómo un cambio de mindset te puede ayudar a construir mejor un proceso de transformación digital, y además toca temas de cómo se ha revolucionado el mundo del trabajo a partir de ciertos principios como las prácticas de Lean Agile, ¿sí? Y después el profesor Belisario Martinich se mete a jugar con un par de temas como el game plan y la adopción de una mentalidad Nomad, que es muy importante para empezar a hilvanar una estrategia de transformación digital. Y aquí es donde se empiezan ya a pedir trabajos vinculados al armado de esta estrategia. Y después el profesor José Agustín Errázuriz, que él viene de la industria del gaming, es bien interesante. Ahí habla de un montón de disciplinas y metodologías como Kanban, Lean, Scrum, los 10 tipos de innovación, y va haciendo una serie de talleres para que ustedes vayan de alguna manera enfocando, poniendo en el centro al cliente para diseñar aquellas cosas que deberían rodear una buena estrategia de transformación digital. Por supuesto, se habla de flujos de valor, y a continuación viene otro profesor especialista en flujos de valor que les va a ayudar a perfeccionar aquel flujo de valor que ustedes tentativamente pudieron haber armado con el profesor José Agustín Errázuriz. Y ese flujo de valor o ese prototipo que ustedes van a construir con José Agustín se va a intentar monetizar a través de la aplicación de básicamente 3 herramientas: la utilización del Canvas para el diseño de un modelo de negocios, pero dentro del Canvas, y para situar bien y ponernos bien en los zapatos del cliente, dentro del lienzo del Canvas ocupamos otro lienzo que inventó un emprendedor serial español, Alfonso Prim, que de hecho tiene un video especial para ustedes ahí en el diplomado. Hace otro lienzo respecto de la propuesta de valor para afinar aún más la definición de la propuesta de valor. Por supuesto que a partir del descubrimiento que se hace
en la construcción de la propuesta de valor surgen hipótesis, y esas hipótesis son muy importantes de poderlas validar. De lo contrario, el sustento sobre el cual se va a basar el modelo de negocio, y algo que los emprendedores o los intraemprendedores se caen mucho cuando estamos hablando de diseñar y validar un modelo de negocio. Las hipótesis es necesario entenderlas, y para eso la conversación, la interacción con el cliente es relevante. Evidentemente que en ese taller no vamos a traer al cliente, pero sí vamos a dejar bien estructurados los pasos y la aplicación de las herramientas para que ustedes aprendan a diseñar un modelo de negocio y a poder validarlo. Y todo esto se plasma en una herramienta tecnológica que es el Strategizer. Y luego, lo que va a hacer el profesor Marcos González va a tomar ese modelo de negocio y le va a aplicar los atributos de un modelo EXO. ¿Ya? Los atributos los tienen que evidentemente delinear ustedes. Ahí le va a pasar, ya ustedes van a haber conocido el modelo EXO y la metodología EXO Sprint. Así que eso es llevar el modelo de negocio un poco más allá. De todas maneras, cuando revisemos el diseño y validación de modelos de negocio, también se va a pasar cómo con el lienzo de Canvas tú puedes producir innovación dependiendo de en qué epicentro del modelo o pilar del modelo tú te sitúas y hagas algunas preguntas de rigor. Y luego, que es un tema no menor, y que es un tema que es bastante quizás algo más duro, pero es importante reconocer que al final el desarrollo tecnológico lo que está produciendo o lo que va a producir en mayor o menor grado para toda la industria es disrupción, ¿sí? Y esa irrupción, hay que tener esa irrupción gatillada por la tecnología. Es necesario saber entonces cómo usar esas tecnologías y cómo manejarlas. Y ahí el profesor Belisario Martinich se mete en temas que son algo más duros, como DevOps, que es justamente lo que te permite orquestar sincrónicamente y en el momento oportuno, cuando diseñamos una solución disruptiva o una solución para realizar una transformación digital, preocuparse de administrarla al mismo tiempo, ¿sí? Eso es muy importante. No es cosa de llegar y diseñar y ponerse a diseñar soluciones a diestra y siniestra, porque esas soluciones tenemos que administrarlas, ¿ok? Y eso es básicamente lo que les ofrece este diplomado, que al final lo que interesa es que ustedes aprendan a construir una estrategia sólida de transformación digital, para lo cual evidentemente tiene que venir bien fundamentada con las bases, que es al principio lo que habla Rodrigo, y después conocer un popurrí de metodologías y herramientas que les puedan ayudar a construir su estrategia de transformación digital. Nosotros no hemos visto un diplomado que haga un barrido tan amplio de diversas metodologías, porque la verdad, sinceramente, el hecho de conocer esa variedad es muy relevante, porque estamos hablando de un problema que es complejo, donde ahí mismo Rodrigo les hizo ver que es necesario frente a la complejidad poder experimentar. Aquí la palabra experimentación es clave, ¿sí? Atreverse a experimentar, pero controlando el error, ¿sí? Porque los errores, hay que generar una cultura del error, pero no a cualquier costo, ¿sí? Se valora el aprendizaje en el error, pero tiene que estar bajo un entorno controlado. Así que eso es básicamente lo que yo les quería contar. Paulina, te dejo el mando. Muchas gracias por todo, Rodrigo, y gracias también, Paulina, por organizar este interesante webinar. Muchas gracias a ti, a Rodrigo. Rodrigo, te envié las preguntas por interno. Ah, ya, perfecto, las revisaste para que las puedas leer y responder. Y Francisco, quédate ahí también porque hay varias preguntas respectivas. Tienen que ver con programa. Sí, voy a contestar así muy rápido, y sé que hay gente que está con tiempo, así que voy a tratar de contestar algunas de las preguntas más técnicas. Preguntan por ahí cuál es el margen de error en la diferenciación de documentaciones y las expresiones físicas, de dos de los ejemplos finales. En el caso de la documentación superamos el accuracy, la exactitud, el 90%, estábamos como en un 93%, eso significa un error del 7%, que es muy bueno en términos prácticos, sobre todo pensando que estamos hablando de información
organización no estructurada. En el caso de las expresiones físicas hay un poco más de diversidad, sobre todo nos ha venido ahora mucho desafío por el uso de mascarillas y eso evidentemente influye. Pero estamos hablando de un nivel de precisión de sobre el 75%. 3 de 4 le apunta bastante bien al género, al rango de edad y efectivamente a la expresión emocional. La ventaja es que la mayoría de nuestras expresiones emocionales tiene un factor de nuestra vista, de cómo se nos fruncimos el ceño, una serie de cosas, por lo tanto han tenido unos buenos desempeños. Otra pregunta dice, ¿la innovación puede venir desde dentro de las organizaciones o solo es posible integrando aires nuevos? Es una buena pregunta. La respuesta es sí puede venir desde dentro de las organizaciones, pero se requiere un mindset, se requiere una mentalidad de experimentación que no es transversal en toda la gente, no toda la gente, hay mucha gente que es aversa al riesgo en forma natural por su vida y efectivamente requiere que alguien esté muy interesado en ver cosas nuevas, muy interesado en resolver problemas y en tener la capacidad de hacer esta experimentación, como lo decía ahora recién Francisco, efectivamente fallar, pero a fallar barato, fallar controladamente, fallar con medición y acotadamente, y eso evidentemente requiere cierto tipo de personalidad sistemática que no necesariamente todos lo van a tener en forma natural, así que ahí a veces he visto organizaciones que han tenido éxito promoviendo la innovación internamente para ver en forma natural quiénes salen. Había otra pregunta, ¿recomiendas impulsar la experimentación inmediata para ganar quick wins? ¿Cómo la recomiendo? Hay que ver, depende del problema de negocio que hay que resolver, eventualmente tú puedes ver una serie de iniciativas de cambio, algunas van a ser largas, 2 meses, 6 meses, 1 año, y otras pueden ser cortas, 2 días. Cambiar el formulario web, ¿qué pasa si ponemos opcionalmente este otro campo? ¿Qué pasa si adicionalmente le pedimos este otro dato al cliente? ¿Qué pasa si habilitamos este formulario web con una capacidad responsiva para que se vea bien en un tablet o en un teléfono? Hay ciertas cosas que se pueden hacer con quick wins, pero efectivamente va a depender del problema de negocio. ¿Cuál es el rol de la data science en el desarrollo de estos proyectos innovativos? Yo creo que cada vez más, lo dice David Rogers en su 5º dominio, que efectivamente hay que considerar que los datos son el nuevo activo de las compañías. Por lo tanto, el rol de data science ha ido incrementando su valor estratégico dentro de un proceso de transformación y eventualmente dentro de los procesos nuevos. ¿Cuánto data science o qué tipo de personas necesitas? Tú puedes partir con alguien que sea del área de tecnología, del área TI, que ya manejan datos, pero eventualmente vas a tener que incorporar personas que tengan un conocimiento en el análisis, en data mining, etcétera, lo que corresponda, lo que es el análisis de datos. En los años anteriores se tiende a pensar que la gente que tiene una formación computacional son los adecuados, pero en realidad yo que también hago clases en el diplomado de Big Data y Ciencia de Datos, efectivamente tenemos cada vez más gente que viene de otros ámbitos, ingenieros comerciales, sociólogos, eventualmente que tienen otras habilidades complementarias que se van a nutrir mucho del manejo de datos, así que ahí va a depender del ámbito de la organización. Una pregunta un poco más técnica, ¿cuánto tiempo demoraste en obtener el dataset para el análisis de sentimientos de usuario? Depende, hemos hecho mucho, pero en el análisis del sentimiento de usuario de imágenes, la verdad es que capturamos algunos datasets que estaban previamente hechos por algunos open source, así que ahí fue un esfuerzo relativamente bajo, así como bajar un modelo YOLO, pero en otros contextos, por ejemplo, hemos hecho nuestros propios modelos de análisis de sentimientos y de emociones en texto en chileno y en argentino y latinoamericano en general, y eso nos demoramos varios meses, seguramente 1 año, nos gastamos una cantidad de plata más o menos importante en obtener una cantidad de datos suficiente. Cuando complementamos con cuál cantidad se considera válido en el N de muestras. Va a depender de la dificultad, de la diversidad de las muestras, pero estamos hablando normalmente de miles, decenas de miles para poder hacer algunos modelos. Esto, la verdad es que es una conversación que podría abrir muchas aristas.
Hay una pregunta del diplomado, se la voy a dejar a Francisco, y creo que la última que acabo de hacer, se presentaron, Rodrigo Olivares dice, varias innovaciones no agregan valor al cliente final. Sí, sí, no, efectivamente varias de las innovaciones que presenté son ejemplos que hemos desarrollado en el Resolver, y nosotros como Resolver somos una empresa B2B, business to business. Prácticamente no atendemos a usuarios finales, sino que efectivamente estamos entregando servicios a las empresas, pero te aseguro que efectivamente generan valor final al usuario, porque finalmente lo que está haciendo esta empresa que contrata el servicio, que incorpora este nuevo servicio, está mejorando la forma de atender al cliente y de alguna manera lo puede traducir en una mejor experiencia finalmente del usuario. Así que efectivamente se habla también de transformación digital real, se hace cuando cambia el modelo de negocio, impacta la agregación de valor del cliente final. Podríamos discutir si cuánto del modelo de negocio tienes que cambiarlo, pero estoy de acuerdo en que finalmente tiene que agregar valor al cliente final, lo cual lo puedes hacer directamente con esta innovación o lo puedes hacer a través de la innovación que redunda en 2 o 3 elementos adicionales de la experiencia de usuario. Y hay un par de preguntas que se las dejo a Francisco, como ¿qué conocimientos previos son requeridos para postular al diplomado? ¿Qué diferencia tiene con el de gestión estratégica de la transformación digital? Y si toca algo de cultura organizacional, alcanzo a adelantarme a esa respuesta dentro del primer curso, que es la introducción, que lo doy yo. Hablamos, por ejemplo, de gestión del cambio, y esa gestión del cambio son métodos totalmente ordenados de trabajar con la cultura organizacional y trabajar con el impacto que tiene el hacer algunos cambios en procesos, en algunos cambios en paradigma dentro de la organización. ¿Y cómo podría este diplomado ayudar a una pequeña empresa? Te dejo, Francisco, que contestes algunas de las cosas más programáticas. A ver, respecto al tema de cómo podría aplicar el DTD a una pequeña empresa, les cuesta un testimonio personal. Nosotros en el CTUC, al comienzo de la pandemia, conocimos este tema del libro que presentó Rodrigo, el de organización exponencial, que se muestra en pantalla, y básicamente con el atributo Scale, el Staff on Demand, nosotros tenemos un equipo de desarrollo, yo soy el director ejecutivo de esta organización, y a mí siempre me molestaba o me incomodaba que para hacer un cambio en el sitio web teníamos que recurrir al desarrollador y escribir código. Entonces dije, a ver, no, a ver, ¿cómo podemos? Y me puse en la cabeza un mindset distinto. ¿Qué pasaría si a esta organización se le va al desarrollador? Y en el tema de la pandemia, la verdad es que eso nos ocurrió. Entonces nos adelantamos a esa pregunta y dijimos, ¿es posible transformar un costo que es fijo en un costo variable? ¿De qué manera? Y empezamos a abrir una serie de preguntas y empezamos a encontrarnos con distintas fuentes de abundancia. Ahora, ¿cuál fue el precio que tuvimos que pagar? Tuvimos que desarrollar una base de conocimiento sólida del proceso de publicación de resultados, ¿ya? De manera tal de ir a buscar a desarrolladores afuera que pudieran fabricar ciertos artefactos que nos pudieran de alguna manera evitar esta dependencia. Y lo otro es que nos atrevimos a desarrollar un sitio web en forma interna, sacarlo del área técnica y dejarlo en el área de marketing. Para nosotros es fundamental el sitio web porque debiera estar más estar cercano a la componente de comunicaciones que a una componente más técnica por el tipo de modelo de negocio que nosotros tenemos. Entonces, haciendo ese cambio, nosotros logramos multiplicar no por 10, y esto es cierto, sino 3,5 veces los niveles de utilidad de esta organización, que es chiquitita y que básicamente toda la utilidad se devuelve a la universidad para poder seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas como los diplomados o en las propias iniciativas que tiene el CTUC. Nosotros somos 4 personas, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, esto probablemente a lo mejor el diplomado te quede demasiado grande si es una organización chiquitita, pero sí, evidentemente, que aquí hay cosas muy valiosas que nosotros hemos puesto en práctica y que nos ha dado resultados. Así que evidentemente puede ser valiosa para una organización que quiere multiplicar su rentabilidad.
Diferencias entre el DTD, el Diplomado de Transformación Digital y el Diplomado de Gestión Estratégica de las TI son dos cosas distintas. El centro del Diplomado de Transformación Digital es ayudarlos a ustedes a que aprendan cómo diseñar o construir una sólida estrategia de transformación digital. El otro diplomado es para que básicamente ustedes conozcan toda la batería de herramientas y marcos conceptuales que te sirve a ti para dirigir, gobernar, administrar, gestionar, mejorar los servicios de TI que podría prestar o un proveedor o una gerencia de TI. Entonces ahí se parte por la parte de dirección y estrategia de TI. Evidentemente que se tocan temas asociados a transformación digital, pero hablamos de COVID, que es no COVID de la pandemia, sino que COVID, el Control Objectives for IT Objectives, digamos, es un modelo de gobierno, ¿sí? Luego se tocan los temas de arquitectura empresarial, que es cómo alineamos las tecnologías a los objetivos de negocio. Se tocan temas de proyectos, por ejemplo, como PRINCE2, que es un marco conceptual específicamente para las mejores prácticas en lo que es gestión de proyectos TI, entre otras cosas. Por otra parte, en lo que es la gestión y mejora continua de servicios TI, se tocan todos los temas que tienen que ver con las mejores prácticas asociadas a la gestión de servicios. Ahí pasamos por el ciclo de vida de la gestión de servicios, que es muy valioso porque tiene bastante proceso, a diferencia de las nuevas versiones de ITSM, llámese ITIL 4, que básicamente es un ecosistema para la creación de valor y administración de servicios TI. Es distinto. Hoy día, para mi gusto, está en una fase ITIL 4 de maduración. Por lo tanto, querer entender ITIL 4 sin entender bien ITIL 3, para mi gusto, es un error metodológico. Y lamentablemente, bueno, Axilos decidió descontinuar ITIL 3, lo va a tener vivo durante todo este año. Y hasta que siga haciendo madurar ITIL 4. En esta versión se ven los dos sabores, sobre todo el primer sabor en forma muy profunda y con hartas herramientas y guías para que ustedes puedan gestionar y mejorar un servicio de TI de acuerdo a mejores prácticas. Después se habla de temas de carácter vinculados al desarrollo y gestión de las personas. Pero como digo, la principal diferencia es que en el Diplomado de Transformación Digital, el centro ahí es ayudarles a ustedes, a los participantes del diplomado, a construir una estrategia sólida de transformación digital. Y en el otro es conocer todos los marcos de trabajo en base a mejores prácticas para dirigir, gobernar un área de TI, gestionar, mejorar servicios de TI, hacer esto en forma ágil y preocupándose también de la componente de la gestión de las personas. Eso es para resolver esa pregunta de las diferencias. Respecto a si la innovación debe venir dentro de la organización, la respuesta es sí y no, ¿ya? Yo creo que se necesita de un ecosistema externo a la organización para que le ayude a traccionar iniciativas de innovación. Eso es cuando la organización toma una decisión de externalizar este proceso. Lo puede hacer porque pastelero a tus pasteles. Si el negocio es banco, es decir, administrar dinero ajeno, sería como el propósito, ¿no es cierto?, de esa organización, probablemente a lo mejor ellos tengan ocupar también a toda esta fuerza joven de startups para invitarlos a ser parte de la co-creación de iniciativas de innovación. Ahora, también es muy valioso cuando la innovación es orgánica,
¿ya? Pero hay veces que el torbellino de la organización, es decir, esta energía que requiere la organización para funcionar en el día a día, requiere de una fuerza externa para ayudarte a salir de ese torbellino y pensar en hacer innovación o disrupción. Sin embargo, hay otras organizaciones que evidentemente tienen sus áreas de innovación interna, y no me cabe ninguna duda de que una buena mezcla evidentemente sería tener esa función interna que se dedique a la innovación, pero que se apalanque con un ecosistema de innovadores o emprendedores que puedan potenciar ese ejercicio de innovación. Respecto de conocimientos previos, sí, es importante que las personas entiendan algo de tecnología y entiendan algo del mundo negocio. Este diplomado tracciona mucho mejor cuando las personas que participan de este diplomado tienen algún grado de poder de decisión, ¿ya? Hemos visto que ahí es donde más despliega el valor del diplomado. Y respecto a los temas de cultura, los temas de cultura se van tocando a lo largo de los distintos cursos del diplomado. Ya algo mencionó Rodrigo, cuando hablamos de Lean, inmediatamente tenemos que tocar ciertos principios que de una forma marcan hábitos distintos y una nueva forma de trabajo. Cuando pasen por Carlos Núñez y les trate de cambiar su mindset respecto a cómo estamos usando el cerebro para poder innovar o para poder generar ideas de innovación, eso también es parte de un cambio cultural, ¿sí? Respecto a la agilidad, hay muchos principios también que tocan el tema de cambios en el mundo del trabajo y por lo tanto su cultura, y en Divox, ¿para qué decir? Ahí también hay una componente específica que se toca de cultura. Sin embargo, les quiero proponer dos libros muy buenos, porque esto requiere práctica. Los cambios culturales se basan en cambios de hábito. De ahí que el buen ejercicio del liderazgo es fundamental y es un driver para que pueda haber ese cambio de hábito que requiere la organización para avanzar hacia ese nivel de cultura, ¿no? Entendiendo la cultura como esto en simple de así se hacen las cosas aquí. Eso significa costumbres, significan normas, hábitos, etc. Pero para lo fundamental es partir por el cambio de mentalidad. Y aquí hay dos libros muy buenos. Este está traducido al español, que es de la Carol Dweck, que se llama Mindset, ¿sí? Este libro está traducido al español y se los recomiendo para que lo lean y practiquen. Siempre los libros dan tips, lo que pasa es que pocos los practican y ahí es donde se genera mucho aprendizaje. Y otro libro que es muy bueno porque se basa en las últimas investigaciones neurocientíficas, lo que es el ejercicio del liderazgo y por lo tanto la construcción de aquellos hábitos que yo necesito para desarrollar e imprimir una cultura determinada de trabajo, es este que se llama Quiet Leadership. Este es como el Six Sigma de una cultura de desempeño superior sostenido, básicamente a través de 6 pasos, y donde el libro te va invitando a que tú practiques. Este libro, desafortunadamente, no está en el idioma español, está en inglés, pero es una joya y yo se lo recomiendo. Eso es todo lo que tenía para comentar. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios, por todas tus respuestas. También agradecemos a Rodrigo, quien también se dio el tiempo de estar con nosotros. Fue muy felicitado por su presentación. También extiendo esas felicitaciones en nombre de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que ya estamos listos en el tiempo. Chicos, ¿me cuentan? Rodrigo, Francisco, ¿quieren agregar algo? No, yo creo que estamos, la verdad es que espero haber contestado las preguntas, que alcancé a mirar, pero de todas maneras, 1.000.000 de gracias a toda la audiencia por el interés y todas las preguntas finalmente.